hace cada momento nos están diciendo que no hay plata, que hay muchos gastos, que se viene una nueva reforma tributaria. Al final la economía se mueve y las decisiones que la gente toma con respecto a la economía tienen que ver con la confianza. Así como uno tiene sus gastos básicos del arriendo o la cuota de un apartamento o este tipo de gastos, pues el Estado también tiene estos gastos básicos, ¿no? Entonces, educación pública, la salud, las pensiones, infraestructura, deudas que también tienen. Como ese crecimiento económico permite también crecer o desarrollarnos en el ámbito social, o sea, menores desigualdades, menor pobreza y también en el ámbito ambiental. Hola, este es el podcast de Economía para la People, un medio de comunicación digital en donde vamos a hablar de economía para la people. Nosotras somos Camila, alias Marola, y yo, quien les habla, Valerie. Es un espacio parchado, seguro, en donde queremos preguntar todo y entender junto a ustedes qué es la economía, ¿Para qué sirve? por qué nos debería importar y, por supuesto, qué tiene que ver con la people. Bueno, hola a toda la people que nos está viendo y escuchando en este nuevo episodio de Economía para la People. Estamos aquí muy felices, como verán, y pues la gente que está viendo este episodio verán atrás que estamos en un lugar distinto al estudio de Economía para la People. Estamos en las oficinas del PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y estamos acá muy felices para hablar de un tema que es muy interesante y que esto hace parte de una alianza que hicimos con el PNUD para explicar unos temas bastante complejos, pero que bueno, que uno vería que sí nos impactan en la vida, en el día a día. Así que bueno, quiero comenzar y Valerie, preguntarte, ¿tú qué tanto vives del tarjetazo? ¿Qué tanto te endeudas? ¿Qué tan endeudada estás? Uy, no. La verdad, este ha sido un mes duro. Entonces estoy con un gran nivel de deuda en la tarjeta de crédito y creo que es... ¿Déficit? Sí, creo que es coyuntural. O sea, lo hice más experimental para este episodio porque usualmente soy muy juiciosa con mis finanzas. Pero no, la verdad es que digamos que la tarjeta de crédito sí funciona mucho, pues para uno financiarse usualmente pues sin pagar intereses, que es mi caso, pero mi reto también pues porque he tenido muchos gastos este mes. Pero bien, ¿tú vives del tarjetazo? Sí, también estaba en una coyuntura de gasto porque me metí a invertir. Y bueno, ahí también uso la tarjeta de crédito porque digo, bueno, ahí uno acumula puntos y hace un montón de cosas, entonces eso lo aprovecho. Y es que no solamente la gente, pues así, la gente que nos está escuchando, vive de vivir endeudada o que tiene más gastos que ingresos, sino que ese también es un problema de la plata pública. Y no sé si ustedes han escuchado o visto por ahí en noticias que definitivamente la gente, pues estamos hablando de que las finanzas públicas están apretadas, que hay un rollo fiscal y pues vamos a ir indagando en eso, que es como así que Colombia vive de tarjetazos. Pensemos en las finanzas personales o de la familia que gana lo justo, ¿no? Casi que siempre termina apretada a fin de mes, pues si es mucha gente incluso no llega a fin de mes, o sea, le pagan los primeros días del mes ya tiene el sueldo comprometido. Y ya el segundo día uno está apretado. O sea, es como porque pagó deudas, inversiones, lo que sea, y quedó ajustado. O porque pues termina pagando intereses en la tarjeta de crédito o deudas viejas como, no sé, la nevera, que si está pagando el apartamento, el carro, entre otras cosas, un viajecito, un concierto, que pues a ti te suele pegar eso, ¿no? No, o sea, a mí me gusta ir a conciertos y eso, pero... ¿Endeudada? O sea, me endeudo, pero a poquitas cuotas. Y eso pues es para no pagar tantos intereses, que eso es un poco la discusión que estamos viendo con las finanzas públicas en Colombia, es que pues teníamos unos créditos que se mandaron como a 36 cuotas, a 72 cuotas y bueno, eso terminó pasando factura porque los intereses
Pero también ¿no? es que nos tocó algo difícil y creo que eso hay que mencionarlo, ¿no? O sea, casi se muere el mundo, literal, con una Sí, pandemia. en la pandemia después, en 2020. Y pues no había bolsillo que resistiera esos temas financieros, porque es cuando uno literal le pasa algo extraordinario que uno dice, uy, juepucha, ¿de dónde voy a sacar plata para cubrir esto? En un mundo ideal uno debería tener un famoso fondo de emergencia, pero eso no siempre pasa y es tener un colchoncito ahí por si algo extraordinario sucede. Entonces, aquí haciendo como esta comparación, que bueno, que espero que la people que nos esté escuchando se pregunte qué tan al límite vive con los créditos y las deudas. Un poco algo parecido pasa con las finanzas públicas, y lo que estamos viendo es que así como uno tiene sus gastos básicos del arriendo o la cuota de un apartamento o este tipo de gastos, pues el Estado y también tiene estos gastos básicos, ¿no? Entonces, educación pública, la salud, las pensiones, infraestructura, deudas que también tienen, porque claro, la deuda también significa, y que ya en varios episodios de Economía para la People lo hemos explicado, que son las vigencias futuras. Es básicamente que uno dice, mire, yo quiero construir esta carretera, entonces voy a mandar este pago a 20, 30 años. Eso quiere decir que muchos gobiernos terminan pagando ese tipo de inversiones. Pero también hay unos gastos extra que tienen que ver con el desarrollo sostenible, que es parte de esta conversación, y es, bueno, uno cómo hace para no estar viviendo al límite, solo gastándose la plata como del mes, sino también decir, bueno, no, es que yo quiero en mi vida, por ejemplo, tú que sueñas con pensionarte temprano, ¿cómo uno se prepara para una mirada de lo que uno quiere para su vida futuro? Y eso también aplicado a las finanzas públicas, ¿no? Cómo uno planea y también ajusta los gastos para que sea más estratégico, pues cómo se gasta uno la plata, que eso es parte de esta discusión, ¿no? Y ahí pues entran estas otras inversiones, ¿no? Como por ejemplo, como que podríamos invertir estratégicamente en un país como Colombia. Sí, bueno, ya como tú lo decías, creo que es importante dejar claras estas diferencias entre un presupuesto de una familia o de una persona versus el de un país. Y en el caso del país es que, digamos que los gastos básicos como mercar, pagar el arriendo y esas cosas, en caso macro país ya es literal pagar la educación, las pensiones, la salud y esas cosas. Ya es, como diríamos popularmente, avaricia tener uno plata extra para poder invertir en mejorar la calidad en el acceso a la salud, en el acceso a la educación, pero nuevamente esto se requiere sí o sí, y para eso es muy importante que se planeen las cosas para no estar viviendo al día a día en, no, sabe que este año solo tenemos para pagar lo básico, que son los gastos de funcionamiento del país, que es importante mencionar que el presupuesto de un país se divide en tres grandes gastos: gastos de funcionamiento, servicio a la deuda, que son esas deudas que tienen que pagar, y la inversión. Y normalmente es lo que menos. Y lo más denso del asunto es que cuando estamos apretados de recursos, se termina escortando la inversión. Y creo que eso pasa también en las familias. Si tú estás apretada, pero digamos estás planeando hacer tu maestría o algo así, pues ¿qué recortas? ¿El mercado o la cuota de pronto Sí, para irte a hacer la maestría? Una plaza ese tipo de gastos porque dicen, no, eso me toca pues primero sobrevivir un poco, ¿no? Exacto. Entonces, sí es importante cómo hacer esta aclaración para decirle a la gente, bueno, hay algunas similitudes, pero bueno, el tema es que la inversión en el país es mucho más grande y tiene muchos más retos. Y por ejemplo, que digamos que he mirado que es importante para un país como Colombia en este momento, sacar plata para financiar la transición energética, para reducir la pobreza, mejorar la atención y la calidad en la salud y la educación, ¿no? Cosas que son importantes y que uno diría, y que uno escucha también a la gente en la calle y dice, no, pero es que esas carreteras, no, es que la salud está muy mal, es que la educación, no sé qué. Bueno, pues sí, eso es algo que uno dice, sí hay que mejorar, pero pues hay que sacar la plata de eso. Pero ahí entra la pregunta, bueno, y es que, pues, ¿por qué es importante y cuál es el camino para invertir en estas cosas? Que es parte de lo que uno piensa, de cómo sobrevive y al mismo tiempo planea y va hacia
adelante como en estos objetivos más de largo plazo, ¿no? Yo diría que es importante para uno salir adelante de manera sostenible. O sea, uno puede vivir del día a día y estar como el hámster en la ruedita y todo el tiempo corriendo sin ningún objetivo más allá, fuera de la ruedita, que podría ser el día a día o los gastos básicos fijos que tiene el gobierno. Pero si uno quiere ver algo más grande, de pronto requiere estar pensando en otras cosas estratégicas. Y entonces, por ejemplo, es importante mencionar que desde 2015 en el mundo se habla de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Los famosos ODS, que claramente ustedes se los deben saber de memoria, esperemos. Que en palabras sencillas son las metas que tenemos como planeta para que todas las personas podamos vivir mejor, con menos pobreza, con más paz, más prosperidad y sobre todo protegiendo al ambiente. Y creo que esto es importante porque siento que antes el objetivo era como que los países crecieran y la economía, y entonces y era acumular como riqueza, que los países, digamos, ¿no? eran, hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es el porcentaje de tu PIB? ¿Sí? Pero eso va más allá, es como, claro, es importante crecer como economía y tener el PIB o el Producto Interno Bruto, pero más allá... Es el cálculo que se hace para saber qué tanto crece un país. La economía. Una economía de un país, ¿no? Y es más allá de eso, hay que mirar otras cosas, y es cómo ese crecimiento económico permite también crecer o desarrollarnos en el ámbito social, o sea, menores desigualdades, menor pobreza, y también en el ámbito ambiental. Pues ¿de qué nos sirve estar sacando plata, recursos de la tierra, de lo que sea, si son finitos y nos vamos a extinguir? Tenemos que buscar un equilibrio, y creo que eso es lo que busca prácticamente, o en palabras sencillas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Claro, entonces ahí dicen, listo, tenemos estos objetivos ambiciosos a 2030, dicen, no, tenemos que lograr todas estas cosas, pero de nuevo, pues, digamos que esos objetivos pues requieren muchas cosas, entre esas principalmente la plata, ¿no? Y por eso se creó en su momento, que es algo que se llama el Marco Global de Financiamiento para el Desarrollo, y es básicamente cómo y de dónde y de qué manera podemos invertir y sacar esa plata para ir, digamos, hacia esos objetivos, ¿no? Y ahí la pregunta del millón, uno diría, bueno, ¿y quién le toca poner esa plata? Uno podría decir, no, pues el Estado. O sea, pues... claro, uno paga impuestos y pues toca de ahí, sí, ¿no? obvio, la plata pública, ¿no? Pero aquí, un spoiler, esto no es solo un compromiso del Estado, y eso es muy importante. Esto es un compromiso, pues claro, los estados, plata pública, que a la final somos todos y todas quienes contribuimos a través de los impuestos, y las entidades financieras nacionales e internacionales. La cooperación internacional también es muy importante, los sectores productivos, o sea, el sector privado también, e incluso la sociedad civil a través de organizaciones. O sea, no es como que uno diga, no, sí, el país tiene que avanzar en la reducción de pobreza, sí, pero eso, pues, yo no sé, eso le toca al Estado y ahí verá. Pero usted también como persona, desde su microentorno, ¿qué puede hacer para mejorarle la calidad de vida a otras personas? Por ejemplo, tú y yo. O sea, somos periodistas económicas, pero emprendimos, y hoy en día tenemos un equipo de 9 personas. ¿Qué estamos haciendo tú y yo para contribuir a esos objetivos de mejoras en la calidad de vida de las personas a través de sus ingresos, de un trabajo formal, de un trabajo con todas las de la ley? Sabemos que cuesta plata, pero también, pues... Claro, es una posición también, se vuelve como, digamos, como una posición más política, o una posición en la que uno decide que, digamos, que quiere generar un bienestar en la gente y toma ciertas decisiones en función de eso, ¿no? Pero entonces, el lío de todo esto, si bien hay un marco que dice, bueno, esta plata, esta gente debería poner esto no sé qué, pues la plata se está quedando corta y estamos un poco apretados y apretadas con esta plata. Que esto no es solo un problema de Colombia, o sea... Sí. Claro, escuchamos las noticias, en cada momento nos están diciendo que no hay plata, que hay muchos gastos, que se viene una nueva reforma tributaria, que en promedio hacemos una reforma tributaria cada 2 años, o bueno, ley de financiamiento para financiar el presupuesto público del país,
Y ahí sí es importante decirle a la gente que esto, si bien vivimos escuchando estas noticias, pues también pasa en otros países de la región e incluso del mundo. Y estuvimos hablando con la people del PNUD, que sabe un montón de estos temas y que han investigado esto, y que vamos a mirar en números. Para ponerles un ejemplo, cada año nos quedan faltando entre 2.5 y 4 trillones de dólares para invertir en desarrollo sostenible. Y ahí, bueno, hay una, para la gente que de pronto nos pregunta qué es trillones, bueno, en inglés, si uno lo traduce a español, son billones de dólares, ¿no? Como millones de millones, pero bueno, en trillones, pues cuando uno habla en dólares, lo dice trillones. ¿Y en inglés? En inglés. Si seguimos como con esta senda en que no estamos invirtiendo bien esta plata, esa brecha va a subir a 6.4 trillones de dólares anuales al año, o sea, al año, es que es mucha plata, en 2030, ¿no? Eso quiere decir que no solo estamos cortos ahora, sino que también en unos años, que esto es ya mañana, ¿no? Sí, ya. 5 años. O sea, sí. Y esto nos deja ese panorama de lo que ya les decía, que esto no es solo de que Colombia es la familia, el patito feo ahí que, pues pucha, el pobrecito que nunca tiene plata y vive endeudado y necesita más plata para poder salir adelante e invertir en cosas, sino que esto pasa también en otros países del mundo. Y como si fuera poco, o sea, súmele que literal hay cosas que uno no puede controlar, como en la vida misma, ¿no? Y es que cada vez que hay una crisis tipo la pandemia en el 2020, que nos marcó pues a todos los que estamos aquí, conflictos, guerras, eventos naturales muy fuertes por el cambio climático, pues los países sí o sí tienen que echarse la mano al drill y decir, o miro de dónde recorto plata que tal vez no es tan urgente o importante ahorita, para echar a esa bolsa donde necesito pilotear esta nueva situación, o miro a ver y toco puertas y digo, Oli, qué lindo estás, ¿me puedes prestar plata para gestionar esta crisis? Como nos tocó hacer en pandemia en 2020, pues hubo que hacer ahí unos ajustes en las cuentas públicas y no sé si ustedes sabían, pero Colombia se tuvo que endeudar bastante. Hay una cosa que se llama la regla fiscal, que básicamente dice que es lo máximo que uno debería tener, esa diferencia de deuda y la diferencia entre ingresos y gastos, como ese déficit. Y Colombia tuvo que decir, un momentico, no voy a seguir haciendo estos cálculos y pues porque no va a tener que endeudar más. Eso pasó en 2020. ¿Pero tú qué crees? O sea, ¿tú crees que de verdad el caso de Colombia es especial? ¿O pues que nosotros de verdad es que manejamos muy mal la plata? ¿O qué? ¿O sí? ¿Y también otras cosas? O sea, yo creo que a mí me marcó mucho esa frase que dijo Leonardo Villar en su entrevista que le hicimos, que hablaba mucho de cómo un país termina tomando decisiones más de corto plazo y no de largo plazo. Yo creo que ese puede ser un problema en general y uno entiende porque la lógica es esta. Tenemos un gobierno, pues que los gobiernos en general duran 4 años, entonces los gobiernos toman decisiones para sus 4 años y eso pues puede impactar no solamente sino pues en general cómo se toman decisiones. Pero yo creo que es importante que como país pensemos en cómo hacemos planes a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo y cómo moverse entre eso. Entonces yo creo que es más como organizar un poquito la casa, ¿no? En función de estas... Yo creo que eso es difícil de hacerlo uno solo y me pongo un ejemplo personal, o sea, creo que uno a veces necesita también apoyo, o sea, esto no se puede hacer solo, uno necesita un equipo, o pues por ejemplo en el caso de nosotras, versión empresarias, nosotras vivíamos a veces muy del día a día, que toca... que el gobierno dijo tal cosa, que el gobierno de Estados Unidos dijo lo otro, que, o sea, era como en que, mejor dicho, le faltaban a uno manos para estar cubriendo todo lo que estaba pasando en materia económica. Pero si uno se queda ahí en el día a día, pues ya llega la noche y uno queda cansado y uno dice, uy, no, ¿sabe qué? Yo, mejor dicho, mañana me voy a levantar un poquito más tarde, entonces empieza tarde la jornada y entonces se le acumula todo el trabajo y así se la pasa todos los días. Y si uno no pausa conscientemente y estratégicamente para planear y para organizar,
Chao. Se le va a uno la vida en eso, ¿no? Se le va a uno la vida en eso. Entonces, aquí, para ir entendiendo de dónde viene la plata, que ya lo decíamos, bueno, ¿quién debería dar plata para el desarrollo sostenible? Aquí hay unos datos súper interesantes que son datos del PNUD. Dicen que en 2020, por ejemplo, el 60% del financiamiento, digamos como con miras a este desarrollo sostenible, venía del sector privado y solo el 40% del público. Entonces uno pensaría, uno piensa que la mayoría de la plata viene del Estado y no. Y esto dice que definitivamente el sector privado sí tiene digamos como una responsabilidad grande, pues ya lo dicen los números, pero sin el sector privado no podríamos, digamos, como salir adelante en esta planeación de la que hablamos del desarrollo sostenible, y esto es muy interesante. Y uno podría decir, pero venga, si es algo que le interesa al país, pues porque el sector público no pone más plata y ya, y le decimos al sector privado que no los necesitamos, que nosotros podemos. Lo que sucede es que los impuestos no alcanzan y no son suficientes para invertir en estas cosas, pues porque no sobra tanta plata para eso. Y ahí está la discusión de cómo gastar esa plata, ¿no? Y si uno, por ejemplo, para 2023, Colombia recaudaba alrededor del 22% del PIB en impuestos. Y eso es muy bajo frente a otros países de la OCDE que más o menos en promedio tienen alrededor del 34% que tenemos como país. Aquí una analogía importante de pronto para la gente que se siente perdida con estos temas es que los impuestos que recoge un país son algo así como el salario de uno. Y el problema, dentro de tantos problemas que hay, es que ese salario de Colombia no es tan alto frente al de otros pares, por ejemplo, de la región o del mundo. Claro, entonces el cuento es que con los impuestos, pues los estados funcionan y otro pedazo de deuda, y pues eso no solamente es más bajo si uno lo compara con otros países, por ejemplo de la OCDE, sino que además ha ido bajando. O sea, estamos recaudando menos impuestos. Ese porcentaje bajó a 16.9% del PIB en 2025, según el presupuesto del país. O sea, nos entra menos plata por impuestos, pues como históricamente, o sea, hemos ido reduciendo esa cantidad de plata. Y segundo, que recaudamos menos que otros países que, digamos, que están en... Uno podría decir, pues fácil, suban los impuestos, o sea, ¿no? Y pues mejor si se lo sube a las empresas porque no lloran versus de pronto las personas que salen y le arman un paro nacional y frenan la economía y lo que sea. Pero, o sea, esa no es solo no es una única solución, porque en Colombia tenemos otro rollo, y es que el sistema tributario, nuestros impuestos son regresivos, la gran mayoría. ¿Y esto qué significa? Que se le cobra la misma cantidad de impuestos a la gente sin importar sus ingresos, si son ricos o pobres. Y ahí está el dato, que es que el 39% del total de la plata que el país recauda viene del IVA y del consumo, que es algo que paga la gente sin importar si es rico o pobre, que eso es pues lo que decías. Ahora, se han creado mecanismos para tratar de compensar estas desigualdades, y está la compensación del IVA que busca... La devolución del IVA, sí. Que busca precisamente que a las personas de menores ingresos se les pueda devolver unos recursos que pagan en IVA, pues teniendo en cuenta que proporcionalmente pagan mucho más de sus ingresos en impuestos versus otras personas. Y mientras tanto, el impuesto de renta a personas naturales aporta apenas el 8% según un documento de la OCDE. Es decir, que las familias de ingresos bajos y medios terminan pagando mucho más proporcionalmente en impuestos versus que una familia de ingresos más altos en Colombia. Que esa es la eterna discusión de, bueno, que la gente que tiene más plata pague más, y no al revés, que es un poco lo que uno ve en los números. Y bueno, hay unas discusiones un poco técnicas de... Sí, eso es como si la familia colombiana pagara más en impuestos al mercado que en cobrarle a los que tienen más patrimonio. Entonces,
ya entendiendo un poco que también hay unas dificultades de dónde viene la plata en el caso del sector público y a la hora de recaudar impuestos, pues también viene otra dificultad y es en qué nos gastamos esa plata, ¿no? ¿Cómo nos gastamos esa plata? Y es que la mayoría del presupuesto general de la nación es inflexible. Es decir, que esa plata está comprometida. Así como cuando usted decía que el sueldo le entra y tiene que pagar X cantidad de plata en deuda o lo que sea, pues así lo mismo, pero entonces el 80% aproximadamente del presupuesto está comprometido con gastos fijos, y eso nos contaba un poco un experto con el que hablamos, experto en macroeconomía, que se llama Camilo Ríos, y nos decía lo siguiente. Aquí vamos a ver unos números que un poco ilustran como que estamos un poco maniatados en ese sentido. La deuda en 2022, por ejemplo, fueron más de 76 billones de pesos solo en intereses. O sea, imagínese usted pagando 76 billones de pesos en intereses. ¿No? En intereses y amortizaciones, que eso es básicamente casi el 25% del presupuesto general de la nación. Y uno dice, pucha, o sea, ¿cómo así? O sea, el 25% del sueldo o del presupuesto de un país se va en intereses, ¿no? Eso, bueno. En pensiones, más de 53 billones de pesos. Ya hay una discusión que también lo hemos hablado en diferentes espacios sobre cómo funciona el sistema pensional en Colombia y las dificultades que tiene. En salud se van 46 billones de pesos, y en educación básica 48 billones de pesos, ¿no? Entonces eso quiere decir que pues uno no le queda casi nada, ¿no? Se haga de cuenta básicamente que, o sea, eso que le está pasando al Estado, de que más del 80% de su presupuesto sea inflexible, es como que usted y yo, después de pagar el arriendo, los costos del transporte, la alimentación y esas cosas pues importantes, solo nos quede 20% del salario para ver qué hacer con eso. ¿Y usted qué haría? Y ahí es difícil invertir, y ahí es donde toca a uno echarle cabeza, porque ahí es donde uno empieza a ver ese 20% mucho o poco y uno dice, me lo merezco. Yo para eso trabajo, ¿sí? Sí, no, sí. Dios proveerá. Toda esa plata que se me el fue. universo, ya que hijo de madre, solo faltan 30 días para el próximo salario, ¿sí? Y ahí es donde uno empieza. ¿Qué es la tentación del corto plazo? Dígame usted cuántas veces el día que pagan se va y se pega un buen almuerzo. No, dice, sí. Gasta y dice, no, pues llevo todo el mes gastando en corrientazo. Sí, pues de hecho vamos y nos lo pegamos las dos. Pero ahí es donde está la tentación del corto plazo. Y uno dice, jue madre, tanto trabajar y no tengo nada, como la canción. Pues uno va y dice, pues vea, yo voy a ir a aprovechar que me quedó este poquito de plata y me voy a comprar estos zapatos que me merecen, ¿sí? Y exacto. Después el plan de la universidad, si es que quiere hacerse una maestría, o el plan de abonar un poquito más a la cuota del crédito de vivienda. Entonces, bueno, eso también, claro, depende de los objetivos de cada persona. Es importante también tenerlos claros, pues con base en eso distribuir sus recursos. Entonces, bueno, un poco aquí acercándonos a esto, bueno, según los datos del PNUD, dice que en Colombia necesitamos más de 6.000 millones de dólares adicionales cada año hasta 2030 para cumplir metas de carbono de neutralidad y así mitigar los impactos del cambio climático, ¿no? Necesitamos más de 1.5, pues que queremos un poco mejorar la situación de la gente que, digamos, gente joven que no tiene acceso a la educación, y en este momento hay 1.5 millones de jóvenes que no estudian una carrera técnica o tecnóloga, y para eso, si quisiéramos, digamos, mejorar la situación o por lo menos mejorar el acceso de estas personas, necesitaríamos al menos 8 billones de pesos extra anuales para ampliar esa cobertura, ¿no? Entonces, y en salud, pues ahí, y en salud ni se diga, o sea, estamos también quedados, cada año al sistema le faltan unos 10 billones de pesos anuales, y para de pronto dimensionar estas cifras que suenan como un montón de plata,
es que entre lo que necesitaríamos extra para salud y educación, que son 18 billones de pesos anuales, pues hay un dato curioso, el gobierno está buscando 16.3 billones de pesos en la ley de financiamiento para financiar el presupuesto de 2026 que está desfinanciado. Entonces, esto es un compromiso importante de plata y pues que también es importante que estemos pensando cómo lo podemos gestionar para asimismo mejorar la calidad de vida de las personas en algo tan básico como es una mejor cobertura y acceso en salud y en educación. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se preguntarán aquí la gente que nos está viendo y escuchando, porque dirán, no, pero es que solo se quejan. Un poco sí, pero también vamos a ver que es algo que nos gusta hacer en Economía para la People, y es que no solamente queremos como decir, bueno, las cosas están mal y la situación está difícil, sino, bueno, ¿qué caminos hay? ¿Qué propone la gente que estudia estos temas y que es experta en estos temas? Y ahí digamos que vamos a ir desmenuzándolo. Lo primero es priorizar y hacer eficiente el gasto de los recursos. Creo que eso es así, que la gente que dice, ay, pero es que a mí me gusta almorzar todos los días entre semana, cerca a la oficina, y haga la cuenta cuánto se le va ahí versus si usted lleva almuerzo a la oficina. Entonces uno dice, bueno, no, pero es que me quiero dar mi gusto. Un poco es resistir esa trampa y esa tentación, y después de pronto esa plata se la puede gastar en algo que usted después puede disfrutar más, ¿no? Y no se va como una gotera ahí que uno no se da cuenta. Entonces, hablando con este experto, Camilo Ríos, que nos contaba y que él pues también ha trabajado de cerca con los recursos públicos, nos decía que pues aquí hay, digamos, una dificultad que tiene el presupuesto general de la nación, y es el sistema general de participaciones. Y para la people que nos está escuchando y no sabe esto qué es, básicamente es una plata y digamos como un mecanismo que se creó para que el Estado colombiano no solo, digamos, repartiera la plata desde Bogotá, sino que le diera la plata a las regiones, y creó un mecanismo, y eso digamos que lo que hace es descentralizar los recursos públicos. Pero pues hay unas dificultades de cómo se prioriza y se gasta esa plata, que es parte de la discusión de cómo hacerlo más eficiente. Entonces, lo que dice es, bueno, si bien esto significa una carga alta, que eso también ya lo hemos contado en otro episodio de Economía para la People, bueno, listo, pero ¿cómo hacemos más eficiente ese gasto? Y que ese gasto no solamente se piense en las regiones, sino que también haya unas metas de desarrollo sostenible mucho más claras en ese sentido. Y bueno, ahí... Sí, uno de los grandes problemas que mencionaba Camilo del Sistema General de Participaciones de la plata que sí o sí tenemos que gastar por ley es que no exige mejorar cobertura ni calidad, y eso es un problema. Y ya lo veníamos mencionando de atrás, si nos quedamos simplemente cubriendo los gastos del día a día, pero no nos estamos enfocando en que más personas tengan mejores servicios en temas básicos como la educación, la salud, incluso en pensiones, pues apague y vámonos, literalmente, ¿no? Y de hecho, algo que me parece interesante es que el PNUD hizo una simulación. Si se optimizara el presupuesto de Colombia, o sea, redirigiendo recursos a metas importantes o sensibles, el porcentaje de metas cumplidas a 2030 aumentaría hasta el 55%. O sea, sí o sí es importante. O sea, revisar mejor eso y destinarlo mejor, y podríamos acercarnos a cumplir estas metas. Claro. Entonces, claro, esto lo que confirma que, de nuevo, volviendo al ejemplo de las finanzas personales, es, y yo no sé si la gente que aquí nos está escuchando y nos está viendo dice, no, es que yo conozco a X persona que gana menos que yo, y esta persona hizo esto, compró no sé qué, invirtió, y uno dice, pero ¿cómo hace si gana? O sea, ¿cómo hace? ¿No? Es un poco eso. Tal vez, claro, uno siempre va a querer tener más espacio y estar muy holgado de plata, pero no siempre es así. Lo que hay que hacer es, bueno, uno cómo hace como una cirugía en la que hace más eficiente esa plata. Entonces, por ejemplo,
¿cómo se optimizan esos recursos? Por ejemplo, unificar funciones y recursos dispersos que hay en diferentes agencias del Estado. Y uno ha escuchado que no, que es que la entidad X hace esto y es parecido a lo que hace la entidad Y. Y es como, bueno, pero entonces pues usted pues, no se duplique, entonces pues convierta Rejúntese. eso en una función más. Y eso es una manera también de alguna manera como ajustar y optimizar esos recursos, y eso aplica también para la vida, para una empresa, una organización, ¿no? Cómo evitamos que se dupliquen tareas, porque eso al final pues es un tiempo, pues una plata y plata y tiempo destinado Y también ahí. concentrarse en proyectos que puedan como generar otro tipo de oportunidades, como por ejemplo la infraestructura, que requiere un montón de mano de obra. A la vez tener mejor infraestructura ayuda a que la señora que vende el café en el pueblo tal pueda tener una buena vía para llevar su café fuera del país y asimismo tener mejores ingresos y dar empleos en su región. O sea, es un encadenamiento importante. Y un caso o un ejemplo que me parece importante mencionar es que en países como Chile, por ejemplo, parte del gasto está condicionado a indicadores de desempeño. Creo que esto es súper clave, porque eso es como cuando uno dice, no, ¿sabe qué? Año nuevo, vida nueva, atención a todo el mundo, les voy a subir el salario porque sí. Y se los voy a subir 50% porque pues es que estoy botada y me fue re bien el año pasado y lo que sea. Pues sí, está bien si uno lo quiere hacer, pero podría ser más eficiente también incentivar a las personas a través de indicadores de desempeño y decir, ¿sabe qué? Usted le metió la ficha, usted hizo esto, usted tal, nos ayudó en esto, le va mejor en este sentido. Y eso creo que es importante porque le ayuda a uno a gastar mejor sin necesariamente estar esperando a que Como le suban el teniendo unas sueldo. metas, un poco unas metas más claras de, bueno, yo qué quiero hacer con esta plata, entonces lo que yo quiero hacer es lograr, no sé, reducir la pobreza en esta región. Bueno, entonces todas mis acciones van encaminadas a eso y no algo como que puede ser más abstracto, ¿no? Sí. Que es un poco como una recomendación que se hace de qué caminos podría seguir el país. Que no es dejar de gastar, sino hacerlo con propósito. Y esto suena a una frase ahí cliché de Sí. cuadro que uno compra, pero sí es importante. Y esto como es del sector público, pero hay otro punto clave también y es el sector privado. Que dan el 60% de la plata, como lo veíamos. Para el desarrollo sostenible del país. Entonces, en 2020 la mayoría de esa plata la pusieron privados, o sea, empresas y entidades financieras, por ejemplo. Pero el problema es que no es solo poner plata y ya. O sea, que uno dice, sí, tome, me sobró esta plata, o hágale que eso suena lindo, suena algo interesante para ayudar a la gente, no. Sino que tiene que ir además, o sea, como con visión, a sectores estratégicos que a su vez aporten a los objetivos de desarrollo sostenible de lo que ya hablábamos al inicio. Entonces, la gente del PNUD hizo un estudio para saber dónde era más rentable invertir y que tenía un impacto positivo en estas metas, ¿no? O sea, como dónde rinde más la plata, básicamente. Y crearon un mapa de oportunidades de inversión y pues eso, digamos que lo que hace es decir, listo, mire, si ustedes invierten aquí y allá, esa plata primero puede rendir y se puede multiplicar. Venga, pero invertir en eso de objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí da plata? Esa es una gran pregunta. O eso es puro ahí que uno dice, no, pues es más bien para ayudar a la gente, pero de rentabilidades nada o de ganancias nada. Esa es una gran pregunta porque es parte de la discusión que hay también y que ahorita lo decíamos, que es no solamente mirar indicadores como el crecimiento económico en términos de la cantidad de plata que mueve un país, o sea, el PIB, sino también mirar otros indicadores como la reducción de la pobreza, la desigualdad, en fin, y que eso al final tiene efectos, digamos, que se multiplican en la economía, ¿no? Entonces, claro, si bien uno pensaría que este tema de las metas de desarrollo sostenible puede ser y puede ser como parte de un mito, como gente ahí hippie que quiere
Y no es eso. Realmente esto sí tiene un efecto positivo en la economía, de crecimiento en la economía. Entonces, por ejemplo, dentro de los cálculos decían que si se invierte en el sector, o sea, como en la transición energética y en la energía solar, por ejemplo, hay un mercado proyectado de $2.000 millones en 10 años en Colombia. O sea, puede ser un negocio rentable también para la gente que le quiera meter ahí. O, por ejemplo, las fintech, que de alguna manera también están revolucionando el sistema financiero y que lo que quieren hacer, por ejemplo, es darle créditos a personas que normalmente no están en el sistema financiero, y eso es también muy importante porque la inclusión financiera también se traduce en más oportunidades y crecimiento para la gente, y que eso, digamos, que podría terminar en hasta $1.200 millones en microcréditos a pymes en Colombia, que son las pequeñas y medianas empresas. Otra de las preguntas del millón en toda esta discusión de cómo vamos a financiar una mejor vida para todo el mundo, básicamente, los objetivos de desarrollo sostenible, es ¿qué hace falta para que haya más inversión? También una de las dificultades que tiene Colombia es el alto costo del uso del capital. Es decir, que la plata que uno mete en el país digamos que tiene unos costos asociados porque sale caro invertir. Entonces, por ejemplo, dicen, no, es que las tasas de interés están altas, que tienen que pagar impuestos, entonces, claro, como que si la gente invierte en Colombia, digamos que sale más caro versus otros lugares en donde pues tienen como esto un poco más cubierto, ¿no? Y ahí entran temas interesantes como qué tanto rinde esa plata, que tiene que ver con la productividad también del país, ¿no? Sí, porque, o sea, la baja productividad que hemos sido famosos en Colombia por eso, frente a otros países del mundo, agrava la situación, y es que si las empresas tuvieran procesos o sí, como cosas más productivas, y las personas, el costo del capital sería como más manejable, ¿no? Al momento de decidir invertir en Colombia para, no sé, hacer algo que se pueda vender en el mundo, por ejemplo. Y sabemos que esto de la productividad es como un tema sensible al interior de los debates económicos. Nosotras hemos hecho algunos temas aquí en Economía para la People, como por ejemplo, porque si somos un país tan madrugador, sí, no, pues tenemos somos baja de los países que más madruga, pero no somos de los más productivos. Y ahí el punto es que no se trata de que usted madrugue y trabaje muchísimas horas más, sino que tanto de esas horas que trabaja son eficientes en lo que produce o hace, ¿no? Y ahí es donde tenemos un reto enorme. Y la gente experta con la que hablábamos nos decía que cosas de las que podrían funcionar en Colombia es que hubiese una política industrial orientada, es decir, meterle la ficha a los sectores donde ya sabemos que hay algunas ventajas o potencial, con base en esto, como aprovechar las ventajas de la globalización y poder salir a venderle al mundo, mejor dicho, y lo que no sabemos hacer o no hacemos tan bien, pues traerlo de otros países. Y ahí pues ejemplos de eso es algo a lo que Colombia le ha sacado muchísimo el jugo, es el café, pues que ha sido históricamente como algo en lo que incluso hacia afuera Colombia pues se ha vuelto muy famosa, ¿no? Como el buen café de Colombia, y pues en parte es porque se la ha metido, digamos, como en la historia económica de Colombia, que eso también lo contamos en el libro de Economía para la People, en un capítulo en el que contamos cuál es la relación de la política con la economía, que el café ha sido, digamos, como este motor de desarrollo en varios momentos de Colombia, y que de alguna manera también tuvo que ver con que hubo créditos del Estado hacia gente que se metía en el negocio. Pues obviamente aquí también hay como la gente que maneja el negocio del café, pues está la Federación Nacional de Cafeteros, bueno, en fin, hay como también todo. Meterle innovación, porque claro, no se trata solo de cultivar el café y sacar el grano, empacarlo y mandarlo a las tiendas o afuera del exacto, país,
sino que si lo hace molido, que si le mete otras cosas naturales unas para que galletas sepa de café. rico, que si lo meten cositas para las máquinas esas que uno se toma el café diario, entonces sí. Entonces, un ejemplo de eso es el café, también el cacao, y ver cómo le apostamos a una, pues, a más calidad versus cantidad, ¿no? Entonces es como identificar esos sectores que son estratégicos para el crecimiento de un país como Colombia y meterle innovación, meterle productividad, facilitar los negocios también. Y ahí es un trabajo importante que se puede hacer entre varios. Nuevamente, esto no es solo el sector público o el sector privado, sino el sector público y el privado, cambiar esa O por la I. Y digamos, hay muchas oportunidades y el Estado aquí, parte de su papel es permitir que las inversiones se den de una mejor manera a través de incentivos tributarios, técnicos, empresariales, garantizar condiciones económicas también un poco más estables, como por ejemplo una tasa de cambio que no suba y baje, aunque sabemos que el dólar no solo depende de lo que esté pasando en Colombia, depende también de lo que esté pasando en el mundo, pero al tener un componente de lo que pasa en el país, pues es importante tratar de controlar lo que podemos controlar y también tener una inflación más estable, porque de nada nos sirve que hoy la inflación sea 10 y mañana 100. Entonces la gente va a decir, uy, no, pero yo no, ¿cómo invierto en Colombia si no sé si mi plata va a perder valor de un día a otro, como puede pasar en otros países de la región o ha pasado como en Argentina, Venezuela, que terminan usando otras monedas como el dólar porque no se sabe puntualmente cómo, no sé, cómo se va a manejar la inflación y que todo es más caro. Y yo ahí agregaría un punto para también ir cerrando esta conversación, pero que al final la economía se mueve y las decisiones que la gente toma con respecto a la economía tienen que ver con la confianza de todas las partes, ¿no? O sea, uno al final, y no sé, la gente que está escuchando y nos puede contar también en comentarios, pues si ustedes se meten en un negocio es porque confían en donde van a meter su plata en X negocio. Entonces también es parte de cómo promover esa confianza y ese escenario también como fértil para... Y además donde haya escenarios donde se pueda planear a largo plazo. Nuevamente no solo ser cortoplacista, sino también pensar en el futuro. Y uno se podría preguntar, pero bueno, entonces toca esperar mucho porque ya hemos mencionado un montón de retos que tenemos para poder hacer estas inversiones. ¿Tú qué dirías? Uno pensaría que sí hay que esperar mucho, pero no. O sea, yo creo que sí, obviamente uno no puede cambiar su vida como va llevando sus cosas de un día para otro, pero sí puede empezar a hacerlo y yo creo que Colombia también está dando unos pasos importantes. Aquí, para contarles a la gente que nos está escuchando, pues un ejemplo de eso es las finanzas para la biodiversidad que tiene el PNUD y lo que hace es ayudar a los gobiernos a aumentar la plata que se destina a la conservación. Entonces ahí se inventaron mecanismos como pagos por servicios ambientales y básicamente le dicen a la gente o a comunidades, le dicen, venga, usted me cuida este pedazo acá, este bosque, y le pago por cuidar, que eso al final pues tiene un efecto positivo también en la economía y en la gente, y les pagan por tareas como sembrar, monitorear estas zonas. Básicamente es como que el sector privado paga por compensar esos impactos ambientales que pueda estar generando y asimismo pues genera oportunidades en las regiones o en las comunidades. Y algo que me parece también importante es la innovación, porque pues la tecnología, y tú lo sabes, te gusta un montón. Sí, tengo una obsesión con la tecnología. Sí. Es clave en todo esto porque permite hacer más eficientes los procesos, mejorar en ciertos sectores. Por ejemplo, los seguros paramétricos rurales son una modalidad de seguros que se pagan automáticamente si hay sequías o excesos de lluvia, sin necesidad de estar diciéndole a la persona que está cultivando algo, ¿sabe qué? Espéreme, yo voy allá, tomo medidas. Voy a investigar, sí. Mido
en 15 días hábiles le doy una respuesta de si sí o si no, pues porque esas personas dependen de estos cultivos y si tienen afectaciones en el cambio climático, pues les afectan el negocio. Entonces, estos seguros pagan automáticamente si hay sequías o excesos de lluvia sin necesidad de ir a verificar las pérdidas, y esto permite que se proteja a los pequeños y pequeñas agricultoras y evitan pérdidas millonarias. Además, la gente que nos está escuchando o viendo seguro han escuchado un montón de información, de noticias sobre Bereve, que es este sistema de pagos que está liderando el Banco de la República, que básicamente permite dos cosas: pasarse plata fácil y rápido y sin costo En 20 segundos. entre entidades financieras. Ya uno no tiene que esperar a que, ay, no, pero es que yo soy del banco A y usted del B, no, si sabe que espere que además le inscribo la consigne cuenta a las 3 de la tarde, entonces eso le llega el pago al otro día o de pronto en 2 días, no, eso llega inmediato. Y esto permite usar estrategias o innovaciones como el Open Finance y Open Data para que el sistema financiero sea más interoperable, más fácil para la gente y que se permita ofrecer productos que le faciliten la vida a la gente. Y eso es importante porque teniendo datos y usando la tecnología pues como a favor de estos objetivos, también entendemos un poco mejor dónde está la gente, cuáles son sus comportamientos y de alguna manera también crear como productos financieros ajustados a la gente que pues históricamente ha estado un poco relegada o marginada del sistema financiero, ¿no? Entonces esto es una gran oportunidad para la inclusión también y la reducción de la pobreza. Entonces, bueno, yo creo que aquí ya hemos ido hablando, o sea, hablamos de varias cosas, hemos ido también entendiendo y esperamos que la people que llegó a este momento del episodio haya ido entendiendo un poco y se haga como unas ideas de qué caminos tiene el país, y cuando ustedes estén por ahí en un cóctel o hablando con amigos o amigas, sepan cómo qué decir al respecto de estas discusiones del desarrollo sostenible, de la plata pública. Lo primero es que el desarrollo sostenible también va, y eso también uno lo aplica a su vida personal, y es crecer de manera sostenible tiene que ver también cómo hacer eficiente el gasto, cómo se gasta uno esa plata y cómo planea cada peso que se está gastando. Eso, digamos que es un gran camino para el desarrollo sostenible, y que ya hay unas herramientas que nos permiten determinar cómo y de qué manera gastarse esa plata. Yo diría que esos pueden ser como algunos de los puntos. Sí, los otros es que esto no es solo una tarea del Estado, o sea, que pensarse y ejecutar cómo la gente puede vivir mejor con menos pobreza, más trabajo de calidad, menos guerras, entre otras cosas, no es solo una tarea de los estados y de los países, sino también entran otras organizaciones a apoyar esta lucha, por decirlo así, el sector privado y también las organizaciones, pues la ciudadanía a través de organizaciones civiles o a través de sus microentornos, como ya lo mencionábamos, de qué manera nosotros podemos hacerle la vida mejor a otras personas que nos están rodeando. También es importante ponerse metas y planes que permitan cumplirlas. Es mejor ir haciendo de a pocos que nada. Y creo que esto aplica para la vida, como que uno dice, yo quisiera irme a hacer una maestría, un doctorado fuera del país porque me gustaría vivir mi sueño en Europa. Uy, pero ¿cuánto vale eso? No, yo mejor me quedo por aquí parchando en mi barrio, rela, y no hago nada porque es que es mucha plata. Pero si usted empieza de a poquitos a estructurar cuánto necesita y cuánto necesita ir destinando mensualmente, pues algún día lo va a lograr, versus esperar a ganarse la lotería para tener esa plata. Y pues hay que apoyarse de gente que sepa hacer mejor las cosas. Hay que entender que uno no se las sabe todas y que hay otras personas que tienen otras experiencias que les ha ido bien y uno puede traerlas para sacarle provecho. Que en el caso de Colombia pues es ver ejemplos de otra gente, otros países, organizaciones que saben hacer ciertas cosas que nos pueden ayudar en este camino. Así que bueno, esperamos que la gente que se quedó hasta aquí en este episodio de Economía para la People, aquí
pues también un agradecimiento a la people del PNUD que hizo posible este episodio. Aquí están viendo las oficinas del PNUD para la gente que está viendo el episodio. Y pues muy invitados, invitadas a seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Economía para la People, como se escucha en español con I, P-I-P-O-L. También invitarles a comprar el libro de Economía para la People. Está en todas las librerías del país o en Busca Libre si lo quieren pues para otros lugares del país. Y bueno, que es un libro del mundo, perdón. Y que es un libro que habla realmente, primero no es un libro de finanzas personales, es un libro de economía en donde hablamos de estas grandes ansiedades y preocupaciones económicas que tenemos, de las cuales también hemos ido hablando hoy acá, y que lo pueden comprar. Y bueno, muchas gracias por apoyarnos. Y a la people que nos gustaría decirles que si se quedaron hasta este momento, nos dejen en los comentarios si ustedes también viven del tarjetazo, así como Camila y yo. Usted. A veces. O del Estado. Entonces cuéntenos y qué harían ustedes si tuvieran la oportunidad de decidir sobre cómo trabajar hacia el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible y cómo vivir mejor como sociedad y planeta. Muchas gracias. Bye. Este fue el podcast de Economía para la People. Gracias a toda la gente que nos vio o que nos escuchó. Este es un espacio parchado, seguro, en el que resolvemos dudas y entendemos de qué habla la People experta. Así que, como siempre, ya saben que sus dudas son nuestras historias. Nos pueden escribir en todas nuestras redes sociales y a nuestro correo info@economiaparalapeople.com, y si todavía no nos siguen, háganle con confianza. Gracias a todas las personas que hicieron posible este episodio. Producción ejecutiva María Camila González y Valeria Cifuentes. Investigación para este episodio Paula Bedoya Ríos. Diseño y producción de video Maja Casa Productora. Grabado y producido en Fiona Records por Juan Pablo Méndez, Camilo Correa y María Linares. Música original María Linares. Coordinación de producción Maru Lombardo.